Hola, soy Noelia Campos, docente del Departamento de Tecnologías Digitales y Formación en Educación del Consejo de Formación en Educación. Les doy la bienvenida a esta presentación sobre el docente como seleccionador y productor de recursos educativos. El objetivo de este video es reflexionar sobre el rol del docente en el contexto de la sociedad de la información y el conocimiento en relación a los recursos educativos. El recorrido que vamos a proponer es el docente como seleccionador y productor de recursos educativos antes de la era de Internet y poder identificar los cambios que la web ha generado en estas actividades específicas, entre otras la posibilidad de remixar contenidos que lo veremos hacia el final de la presentación. Comencemos entonces pensando el docente como seleccionador de recursos educativos antes de Internet. Mayormente seleccionábamos libros de texto, materiales gráficos, mapas, líneas de tiempo, todo en formato impreso, estando nuestra selección limitada por los materiales que el mercado local nos podía ofrecer. En algunas oportunidades incluíamos también algún material auditivo, como canciones o audiovisual, como un video, una película. Para realizar la selección se valoraba, entre otras cosas, la orientación pedagógica didáctica, el tratamiento que se le dan a los contenidos, cuál es la validez conceptual, el reconocimiento de la editorial y, por supuesto, los propósitos para la utilización como mediadores de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Pensemos ahora el docente como seleccionador de recursos en la web. Un nuevo escenario caracterizado por la abundancia de información que genera muchas veces un desconcierto, un naufragio por parte de los usuarios. Pensemos en tener que seleccionar un número bastante limitado de contenidos a estar un clic de distancia de una abrumadora cantidad de ellos en formatos distintos: texto, audio, audiovisuales, recursos creados por personas y organizaciones de distintos lugares del planeta, lo que permite trascender lo que ofrece el mercado local. Y en este mar de recursos en los que navegamos nos encontramos con recursos muy potentes para nuestro quehacer profesional, tanto en el aula como fuera de ella. Y bueno, es muy tentador saber que tenemos un acceso fácil a contenidos que son de interés educativo, pero detengámonos a pensar un poquito si podemos utilizar todos los recursos que aparecen en la web y cuáles son las normativas que regulan su uso. Como regla número 1, debemos saber que todos los recursos que están en la web, si no se especifica lo contrario, rige para ellos la norma de todos los derechos reservados. La única forma de poder utilizar es pidiendo autorización al autor de ese recurso. ¿De qué manera se especifica lo contrario? Bueno, cuando el autor establece explícitamente la licencia de ese recurso. Es en este marco en el que surgen las licencias abiertas, que, contrario a lo que algunas opiniones generalizadas establecen, estas han surgido fuertemente estimuladas por el deseo de proteger los derechos de autor, dentro de ambientes en los que dichos contenidos, especialmente cuando se encuentran en formato digital, pueden ser fácilmente copiados y compartidos vía Internet sin autorización. El modelo Creative Commons proporciona licencias abiertas de fácil utilización para que las obras digitales, y de esta forma evita la aplicación automática de las restricciones que resultan del derecho de autor. Todas las licencias Creative Commons incluyen ciertos derechos básicos que el autor mantiene, afirmando la titularidad del autor sobre los derechos de la obra y concesión de ciertas libertades derivadas de esos derechos. El docente, no solo produce, sino que además, no solo que selecciona, sino que además produce recursos. A lo largo de la historia hemos realizado recursos destinados al estudiante como otros inherentes al quehacer profesional. Para los estudiantes hemos creado textos, cuadros comparativos, líneas de tiempo, presentaciones, entre muchos otros. Y
Inherentes a nuestro quehacer profesional, hemos producido planificaciones diarias, anuales, proyectos, unidades, secuencias, presentación de experiencias, entre muchas otras. Pensemos el tiempo y el esfuerzo que supone la realización de cada recurso y la cantidad de beneficiarios potenciales. Nuestros alumnos de un año pueden ser 30, 40, 50, 100. Nuestros colegas 5, 10, 15 capaz. ¿A cuántos beneficiarios podríamos alcanzar si compartimos esos recursos en la web? ¿Cómo pensar la producción de recursos educativos para compartir en la web? Con el advenimiento de Internet y la valorización de la cultura colaborativa, ha habido una transformación en la comunicación y difusión de la información, lo que nos permite avanzar hacia una sociedad basada en el conocimiento. Este hecho trae consigo en el campo educativo nuevos desafíos, entre otros, producir recursos educativos con nuevas características a los que denominaremos recursos educativos abiertos, que justamente buscan una mayor difusión y reutilización de los recursos creados. UNESCO define los recursos educativos abiertos como recursos para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación que residen en el dominio público o han sido publicadas bajo una licencia de propiedad intelectual que permite su uso sea libre para otras personas. Incluyen cursos completos, materiales para cursos, módulos, libros de textos, videos, pruebas, software y cualquier otra herramienta, materiales o técnicas utilizadas para apoyar el acceso al conocimiento. La diferencia clave entre los recursos educativos abiertos y cualquier recurso educativo radica en su licencia. Los recursos educativos abiertos son recursos educativos que incorporan una licencia que facilita su reutilización y potencial adaptación sin tener que solicitar la autorización previa del titular de los derechos de autor. Estos recursos son de tres tipos: contenidos educativos, herramientas y recursos de implementación. Si desglosamos cada uno de los tres tipos de recursos mencionados, encontraremos que los recursos educativos abiertos pueden estar compuestos por contenidos educativos, que son cursos completos, programas educativos, materiales para cursos, módulos de contenido, objetos de aprendizaje, libros de texto, materiales multimedia, me refiero a texto, sonido, video, imágenes, animaciones, exámenes, compilaciones, publicaciones periódicas, diarios y revistas, entre otros. Herramientas, me refiero al software para apoyar la creación, entrega, el acceso, uso y mejoramiento de contenidos educativos abiertos. Esto incluye herramientas y sistemas para crear contenido, registrar, organizar contenidos, gestionar el aprendizaje, desarrollar comunidades de aprendizaje en línea. Y con recursos de implementación nos referimos a las licencias de propiedad intelectual que promueven la publicación abierta de materiales, principios de diseño, adaptación y localización de contenido, materiales o técnicas para apoyar el acceso al conocimiento. A continuación nos enfocaremos en los recursos educativos digitales abiertos por la posibilidad que tenemos de compartirlos en la web, adhiriendo al concepto del Ministerio Nacional de Colombia, que los entiende como todo tipo de material que tiene una intencionalidad y una finalidad enmarcada en una acción educativa, cuya información es digital y se dispone en un entorno de dominio público como Internet, bajo un licenciamiento de acceso abierto que permite y promueve su uso, adaptación, modificación y o personalización. Un recurso educativo digital tiene las siguientes características: es reutilizable, interoperable, accesible, durable, autónomo y flexible. Veamos qué quiere decir cada una de esas características.
El reutilizable, ser reutilizado, es su principal característica. Cuenta con la capacidad de ser usado varias veces en contextos y propósitos educativos diversos. Al ser identificado con los metadatos, pueden ser localizados independientemente. Interoperable. Tiene la capacidad de ser importado o exportado para integrarse en estructura y plataforma de difusión diferente. Accesible. Cuenta con la facilidad para ser identificados, buscados y encontrados gracias al correspondiente etiquetado a través de distintos descriptores, metadatos, que permite la categorización y almacenamiento en el correspondiente repositorio. Durable. Deben ser diseñados de tal forma que la vigencia de la información de los objetos sea duradera y que los cambios tecnológicos no lo alteren. Autónomo. Los objetos deben ser autónomos con respecto a los sistemas desde los que fueron creados. Flexible. Su versatilidad y funcionalidad les dan elasticidad para combinarse en muy diversas propuestas y generar nuevos objetos de áreas de saber diferentes. ¿Cuáles son las potencialidades de los recursos educativos abiertos para los docentes? Podemos analizar las potencialidades de los recursos educativos abiertos en el marco del modelo de educación abierta, cuyo sustento conceptual puede resumirse en la frase: educar es compartir. La educación abierta combina las tradicionales prácticas docentes de intercambio de conocimiento y creación con el potencial de la tecnología del siglo XXI para crear un vasto conjunto de recursos educativos compartidos abiertamente que responden mejor a las necesidades del alumno. Las instituciones educativas que adoptan el modelo de recursos educativos abiertos suelen crear repositorios institucionales para que sus docentes compartan su producción entre ellos y con toda la comunidad. Mucho se ha argumentado sobre la eficiencia de este modelo y las ventajas que le reporta a la sociedad la implementación de políticas públicas que incentiven su adopción, desplazando el modelo de publicación editorial del siglo XX. La propia UNESCO recomienda que los materiales producidos con fondos públicos se publiquen en formato de recurso educativo abierto y con licencias libres estándar en la Declaración de París del año 2012. Las potencialidades de los recursos educativos abiertos se pueden resumir en las 4 R's: revisar, remixar, reusar, redistribuir. Revisar es adaptar y mejorar el recurso educativo abierto de manera que se acople mejor a las necesidades del usuario. Remixar es combinar el recurso educativo abierto con otro recurso educativo abierto para producir nuevos recursos. Reusar es usar el recurso original o su nueva versión del recurso en un amplio rango de contextos. Redistribuir es hacer copias y compartir el recurso original o su nueva versión del mismo con otros. Ahora los invito a detenernos un poquitito en la R de remixar, por la importancia que tiene esto para el docente. Roy McGreal, director de Cátedra de Recursos Educativos Abiertos de la UNESCO, sugiere que antes que crear contenidos es necesario remixar los existentes. El autor plantea que diseñar contenidos es un trabajo especializado, que se necesita especialistas en diseño instruccional. Señala que uno de los problemas de los recursos educativos abiertos es que es demasiado trabajoso el desarrollo de los materiales para poder compartirlos. Existen buenos materiales ya creados para poder remixarlos en distintos cursos. Incluso se pueden encontrar cursos completos que se pueden tomar enteros o quitarle los puntos que no son apropiados para el entorno de aprendizaje que va a ser usado. La clave de los recursos educativos abiertos es promover la cultura del remix, el ensamble de contenidos en materiales de cursos, módulos. Y esto aplica también para estudiantes, porque ellos pueden tomar fragmentos de creaciones de otras personas para crear algo más.
Una parte del movimiento de los recursos educativos abiertos es el de la creación de contenidos por parte de los estudiantes, creando contenidos que luego se estarán disponibles para que puedan usarse por otros estudiantes. En cuanto a los docentes, el autor plantea que la mayoría no son productores de contenidos y que es difícil que lo hagan. Lo que se necesita es tener más cursos con los cuestionarios, materiales, exámenes, con todo disponible, para que ellos tengan un paquete completo y puedan tomarlos, reemplazarlos, hacer otras actividades. Es interesante como experiencia de coaprendizaje, no solo para acercarnos hacia dónde están, sino para que las personas a las que les gustaría colaborar lo puedan realizar. Ellos pueden formar parte de este proceso de creación de distintas formas, no solo elaborando los recursos desde cero. Y bueno, ¿qué ganan los docentes al compartir su trabajo? De acuerdo con Patricia Díaz, los docentes nos enriquecemos con 4 potencialidades que los recursos educativos abiertos nos ofrecen: eficiencia, calidad y legalidad, aprovechar internet, trabajo colaborativo y visibilidad. Eficiencia, calidad y legalidad. Cuando no podemos encontrar un recurso educativo que cumpla con las necesidades de nuestro curso o de determinada actividad, es común que busquemos otros libros, manuales o materiales con la intención de utilizar solo algunas partes de ellos. Dado que los materiales que tienen todos los derechos reservados no son adaptables ni combinables, es impensable que podamos separar y juntar en partes para conseguir exactamente lo que queremos y lo que nuestros estudiantes necesitan. Docentes y estudiantes se encuentran constantemente llevando adelante este tipo de prácticas con un material educativo inadecuado y gastando más de lo necesario en ello. Generar y utilizar recursos educativos abiertos brinda al docente la posibilidad de disponer de más recursos, facilitando la elaboración o adaptación de contenidos educativos para sus clases. Bajo las actuales leyes de derechos de autor, los docentes están legalmente inhabilitados para mejorar o adaptar los materiales que utilizan en sus clases. En cambio, los recursos educativos abiertos, alojados en repositorios educativos, proveen a los docentes de material de libre acceso legal. Permiten asimismo transformarlos en procesos de mejora continua de la calidad a partir de la adaptación y revisión incremental, otorgando a los docentes la capacidad de tomar la propiedad y control de sus cursos y libros de una manera que previamente no era posible. Aprovechar Internet. Internet nos permite copiar y compartir con una eficacia nunca antes vista o imaginada. Sin embargo, mucho antes que Internet fuera inventada, la legislación de derechos de autor empezó a regular las actividades que hacían que Internet fuera esencialmente libre, copiar y distribuir. Consecuentemente, Internet nació con una severa desventaja, en la medida que las leyes preexistentes desalentaban a las personas a darse cuenta del real potencial de la red. Desde la invención de Internet, las leyes de derechos de autor han sido reforzadas para restringir aún más su capacidad de copiar y compartir. Las leyes y modelos de negocio editorial dificultan a docentes y estudiantes el aprovechamiento del potencial total de Internet para acceder a material educativo, asequible y de alta calidad, donde los recursos educativos de libre acceso pueden ser copiados y compartidos, revisados y combinados, sin infringir la ley. Los recursos educativos de libre acceso permiten que el total del poder técnico de Internet dé soporte a la educación. Los recursos educativos abiertos permiten exactamente aquello que Internet brinda: el libre intercambio de recursos educativos con el mundo entero. Trabajo colaborativo. El disponer de licencias libres y abiertas estimula la generación de plataformas de trabajo colaborativo y la formación de redes académicas de edición y revisión de recursos entre pares, potenciando las capacidades locales, nacionales y regionales de producción académica de calidad. Visibilidad. El uso de las licencias permite un correcto uso de los recursos educativos abiertos, incentivando que se cite a los autores,
Esta acción brinda visibilidad a aquellos que generan y liberan contenidos educativos para ser reutilizados. Finalmente, agradecemos su interés, invitamos a los interesados en profundizar en los contenidos que este curso trabaja a contactarse con el Departamento de Tecnologías Digitales y Formación en Educación del Consejo de Formación en Educación. Muchas gracias.